Voy a ir ajustando aquí unas cositas y mientras se va conectando la gente. Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos, gracias por la puntualidad. Vamos a esperar como siempre un par de minuticos, yo creo que no más de dos. Y mientras tanto los invitamos a que por el chat nos compartan desde dónde se están conectando en esta tarde fría, por lo menos aquí en la Sabana de Bogotá, desde donde emitimos. Nos gustaría saber desde qué municipio, desde qué ciudad, desde qué país nos están escuchando. Un par de minuticos, no más de dos. Y mientras tanto los invitamos a que por el chat nos compartan desde dónde se están conectando. Desde Sesquilé nos saludan de Eventos Cundinamarca. Desde Tunungua, Boyacá. También nos saluda, ella es Sandra Pachón, está Sandra, está Susana Sandoval, un abrazo desde Arbeláez. Eh, Desde Tibasosa está Gio Alvarado, también bienvenida. Muchas gracias a Arnulfo Basto, desde Barranca Bermeja. Bueno, Gustavo, creo que empecemos para respetar el horario también de los asistentes. Bueno, nos saludan también desde Guatavita, Aide, también un abrazo, Aide, amigos, conocidos algunos. Bienvenidos a este nuevo espacio que estamos abriendo desde Divulgar. Bueno, ¿de qué se trata? Es una serie de conversatorios que hemos querido organizar desde el grupo de Vigías de Patrimonio que se llama Gestores de Patrimonio Cultural. Este grupo pues es nuevo, recién está constituido desde el año pasado y lo que hemos querido pues es aprovechar estas nuevas formas de comunicarnos y también obligadas que tenemos hoy en día a través de la interactividad en la web, pues para dar a conocer una serie de experiencias de la gestión del patrimonio desde lo local. Les quiero compartir, pues ya como para empezar un poquito aquí en forma, darles a conocer de qué se trata. Este grupo de vigías gestores de patrimonio cultural se conformó en septiembre del año pasado y pues, lo constituimos un grupo de hombres y mujeres gestores de patrimonio cultural de varios municipios del departamento de Cundinamarca. Pueden ver acá de Tenjo, Sutatausa, Mosquera, Funza, Huasca, Soacha, Guayabal de Siquima, Cibaté, Albán, Sáchica y Bogotá. Bueno, ahí tenemos un amigo de Boyacá, de Sáchica.
¿Y cuál era la idea? Era conformar un grupo, digamos, primero que todo diverso, heterogéneo, pero y que se salieran de digamos, de la territorialidad a la que estábamos acostumbrados en los grupos de vigías, que normalmente son a nivel municipal o de ciertas territorialidades muy específicas, y hemos querido trascender. Ya estamos como en un ámbito de comunicación mucho más fluido, entonces por eso se nos permite, digamos, establecer vínculo con colegas de otros municipios, inclusive de otros departamentos. La idea es que podamos ir nutriendo este grupo poco a poco y que se vayan sumando gestores, personas que se consideren gestores de patrimonio. Pero ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de la gestión del patrimonio cultural? Tal vez no es muy conocido el término gestor de patrimonio y sí más bien el de gestor cultural. La gestión cultural pues abarca una gran serie y muy amplia de acciones en torno a la cultura y todos sus ámbitos, pero la gestión patrimonial sería como un ámbito que está dentro de la gestión cultural, pero mucho más específico y a su vez también complejo, porque implica una serie también de acciones que tienen que ver con el patrimonio cultural. Entonces, digamos que la definición a la que nos acogemos es la de un conjunto de acciones programadas con el propósito de reconocer, comprender, proteger, conservar y aprovechar de manera sostenible el patrimonio cultural. Entonces, los que nos dediquemos de alguna manera a algunos de estos ámbitos dentro de la gestión patrimonial, que serían la investigación, la conservación, la divulgación, la administración o la protección normativa, que digamos que son como los más genéricos, pueden haber otros, desde luego, pero quienes de alguna manera estamos en procesos de investigación, participamos, por ejemplo, desde ya sea desde lo académico o desde lo normativo, o también, digamos, desde lo oficial o desde lo puramente investigativo, si es que hace parte de otras esferas por fuera de estas. Desde que nos dediquemos a investigar, a nutrir de contenidos el patrimonio, pues eso nos haría gestores de patrimonio. Igualmente pasa con los procesos de conservación, ya sean conservación preventiva o conservación ya de intervención restaurativa, digámoslo así. También todo proceso que conlleve a la protección y a la conservación propia de física o de lo inmaterial, digamos, cuando hablamos de la salvaguarda del patrimonio inmaterial, pues también eso nos haría gestores de patrimonio. Igual pasa con la divulgación, el dar a conocer los contenidos, los procesos y el mismo patrimonio, ello también implica una labor de gestión. En la administración, quienes se dedican, por ejemplo, en los municipios, quienes están enfrente a una coordinación de patrimonio de pronto dentro de una secretaría o una oficina de cultura, ya sea también pues desde lo puramente, digamos, gubernamental o también desde otras instancias de ONGs o universidades que tengan a su bien algún tipo de patrimonio y lo administren y lo manejen, pues también los hace gestores de patrimonio. Finalmente también pasa con la protección normativa, es decir, quienes, digamos, hacen parte de equipos o están en la formulación de planes de manejo, de PEMS, de declaratorias, digamos, en los consejos municipales o a nivel departamental. Todos estos actores involucrados de alguna manera contribuimos a la gestión patrimonial porque pues, es una cadena que se debe un proceso al otro y pues es muy compleja y por eso hay tantos actores que intervienen. Desde el Ministerio de Cultura quisiera pues traerles a colación una cita de lo que se considera, digamos, a partir de lo que fue la política pública de apropiación social del patrimonio cultural, lo que consideran que debería ser la gestión. Dice el Ministerio que la gestión del patrimonio debe ser compartida por todos los actores posibles, de una manera incluyente y participativa, pues son las comunidades las que reconocen y valoran sus manifestaciones culturales. En esa medida son ellas las que consolidan el patrimonio cultural como el mayor referente de nuestra identidad diversa y como el principal motor para la construcción de la nación colombiana, generando así su sostenibilidad y permitiendo alcanzar el objetivo central de esta política, la apropiación social del patrimonio cultural. Entonces, dentro del grupo que estamos conformando, somos conscientes
de que nuestra labor trasciende al propio patrimonio, y ello implica que mediante la apropiación social del mismo logramos incidir de manera positiva en la sociedad a la cual, pues, a la cual pertenecemos, ya sea desde lo local o lo regional o inclusive nacional. Entonces, eso es lo que nos inspira a llevar a cabo este tipo de iniciativas, a compartir, como en este día, experiencias a las cuales pues queremos atender, digamos, en función de tres ámbitos generales, que sería el de las experiencias que se llevan a cabo, que cada invitado en cada jornada pues nos compartan qué han hecho en sus territorios. Segundo, que nos compartan las realidades, las problemáticas a las cuales se ven enfrentados. Y por último, a qué retos y qué posibilidades de solución a esas problemáticas o a esas situaciones pues nos pueden, digamos, invitar o cómo lo ven para avisorar, pues entre todos, también un camino pues a seguir con todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Entonces, pues bienvenidos. Hoy, el día de hoy, estamos con Gustavo Forero Trujillo. Gustavo es gestor cultural y gestor de patrimonio con mucha experiencia en el ámbito del territorio de Tenjo y de Tabio y de lo que es, digamos, la Sabana Centro. Hoy nos viene a compartir parte de su experiencia en el municipio de Tenjo, en el cual creo que ya llevan un poco más de 11 años constituidos también como grupo de vigías de patrimonio particular, ya con procesos locales con estudiantes. Y bueno, Gustavo, bienvenido. Le doy este espacio, es para usted, entonces voy a compartirle aquí la presentación. Y bueno, este micrófono y este espacio es para usted, Gustavo, bienvenido. Desde luego a los asistentes les agradecemos si tienen preguntas o quieren participar con opiniones, bienvenidas. Aquí las compartiremos pues una vez Gustavo termine la primera parte de la presentación. Diego, muchísimas gracias. Pues un saludo a todas las personas que se conectan en este momento. Como alguien nos escribió, una tarde bastante fría y lluviosa. Saludos a Ángela, que está en Sesquilé, que la conocí en Funza. También nos saludan desde Guatavita, el municipio vecino, Jimmy de Funza. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectan y están interesados en compartir, en profundizar y, por supuesto, en avanzar en este campo específico de la cultura que me parece muy interesante. Digamos como un poquito para contextualizar y arrancar con mi recorrido, yo inicio en Tenjo, en el municipio de Tenjo, como formador. Yo estudié artes plásticas, pero curiosamente me he formado o me he desempeñado principalmente como formador en el campo del teatro y el teatro infantil. Y llego al tema de la gestión y el patrimonio cultural, primero pues por intereses personales, porque es un tema que me apasiona, la memoria, la historia, y segundo por una invitación del ministerio cuando se promulgó el PEM en Tenjo, es decir, el Plan Especial de Manejo y Protección. Entonces, mi presentación, pues, digamos, cada diapositiva tiene un título y tengo unos punticos que tocar interesantes para que no se me olviden porque considero relevantes. Lo primero es que, digamos, más allá de hacer como una agradable presentación de todo mi recorrido durante este periodo y de las personas que, por supuesto, pues están en el equipo de vigías o que participan también de la gestión en el municipio de Tenjo, es encontrar los puntos problemáticos, las tensiones que se generan, las dificultades y, como dice Diego, los retos, porque pues digamos que esto no es una rendición de cuentas, sino también un ejercicio de reflexión, de compartir. Entonces, yo siento que uno de los primeros componentes es ¿qué es lo que propone el marco institucional como memoria, o sea, como valores, como patrimonio? Es decir, como esa herencia que hay que mantener presente del pasado y qué es lo que desde la comunidad ellos reconocen como propio.
Aquí tengo unos imaginarios que tengo en esta primera imagen respecto a Tenjo. Tenjo y Tabio, porque pues Tenjo y Tabio son un mismo valle entre dos serranías, la serranía de Manhuey y la serranía de Huayca, que pues digamos tienen unos límites administrativos, pero geográficamente corresponden a un mismo valle. Está por supuesto la Peña de Huayca, que es un elemento del imaginario, es decir, es un elemento del paisaje, pero que ha tenido una relevancia, digamos, contemporánea alrededor del tema del ovni y todo ese tema de las nuevas mitologías, digamos. Tenemos, por supuesto, el parque principal, que es nuestro centro fundacional, donde tenemos dos iglesias y una gran historia que contar y desarrollar y reconocer, y por supuesto, al lado izquierdo de nuestra imagen, los pictogramas. Entonces, Tenjo, pues supongo que casi todos los lugares, pues obviamente tienen cosas muy valiosas que mostrar y que reconocer de su territorio, pero digamos que en ese caso Tenjo cuenta con la fortuna de tener muy visibles esos elementos, es decir, tener arte rupestre, tener una declaratoria de centro histórico y de bien de interés cultural, y tener un elemento del paisaje natural que pues también trasciende en el ámbito de la tradición y un ícono de la región. Mm, Tenjo tiene unos antecedentes en el tema del patrimonio y la memoria, es decir, no es que el grupo de Villas arrancó en el 2010 y nosotros arrancamos contando o haciendo la historia del municipio, por supuesto que no, eso no sucede en ningún lugar. Tenjo tiene unos antecedentes, tenemos una persona que en muchos municipios pasa eso, porque lo he visto en Tabio, seguramente en Cajica, que por iniciativa propia comienza a hacer un ejercicio de recolección y genera una o varias publicaciones. En el caso de Tenjo tenemos a Alfonso Zapata, que hizo su libro a finales de los 90, Tenjo en Palabras. Ya hace unos 10 años hizo Tenjo en Palabras 2, y durante muchos años, digamos que él fue la fuente de consulta y el único referente frente a la persona que se conocía la historia de Tenjo, la historia y las historias desde la memoria de Tenjo. Y pues él hizo, digamos, visible digamos, de los relatos que hoy en día son del popular del municipio. Diego, pasemos por favor a la siguiente diapositiva, gracias. En el 2010 sucede un hito que definitivamente, digamos, mm, proyecta el trabajo en el campo patrimonial. Yo frente al campo patrimonial pues tengo mi tesis. O sea, la gestión cultural digamos, es un ejercicio relativamente reciente. Nosotros, digamos, históricamente, digo nosotros, el mundo occidental y más puntualmente América y América Latina, teníamos la visión de que el ejercicio cultural estaba dado desde las prácticas artísticas y culturales, es decir, desde lo que nosotros conocíamos como los talleres formativos o los cursos que se daban antes en las casas de la cultura. Pero alrededor del componente del patrimonio es un tema que se comienza a discutir desde los años 80, desde mediados de los 80, que aparece en nuestra ley de cultura ya en los 90, que se formaliza con la ley 1185 ya en los 2000. Entonces, pues en últimas es un tema emergente, porque antes el tema del patrimonio siempre era, es decir, a lo que hacía referencia el patrimonio era a los monumentos, a la arquitectura, o sea, al componente físico de lo patrimonial, lo que hoy en día llamamos patrimonio material. Y lo otro, pues digamos, en épocas anteriores tenía una denominación de folclore. Entonces, en el 2010 sucede que ya venía durante dos administraciones un proceso de investigación y formulación y diagnóstico de un plan especial de manejo y protección para Tenjo. Eso fue una política pública que comenzó, como digo, en los años del 2000 al 2010. Tenjo creo que es uno de los primeros municipios digamos, con una población en su momento de menos de 20.000 habitantes, que se le formó un plan especial de esos. Y como consecuencia de eso, tuvimos en el año 2010 que se publica
en la imprenta nacional y sale toda la formulación. Nos visitan en Tenjo del Ministerio de Cultura y nos dicen que consideran importante, yo como formador de la Casa de la Cultura, pues hago parte de la reunión donde llegan las personas del ministerio y nos invitan a que conformemos un grupo de vigías del patrimonio. Eso era totalmente nuevo para todos nosotros, incluyendo toda la administración. Y de ahí, pues nosotros recibimos una serie de capacitaciones en su momento desde el ministerio nos vinieron a dar una charla, luego desde la gobernación de Cundinamarca, como los dos siguientes años, no sé, 2011 y creo que 2013, con Rosalba Salazar, que algunos de ustedes pues también la conocerán, que ella estuvo, digamos, una gestora que comenzó el ejercicio desde el departamento en torno al tema del patrimonio cultural. Y pues digamos que lo que nos cuestionó primero que todo, es decir, qué era el reconocimiento, porque pues Tenjo resultó, pues, o sea, hasta donde nosotros desconocíamos en su momento, con una declaratoria de bien de interés nacional, pero entonces, ¿qué es lo que tiene Tenjo que sea relevante y, y significativo a nivel nacional? Porque es decir, no solo trasciende lo local y lo departamental, sino que llega a instancias nacionales. Y pues un centro histórico donde uno podía ver diversos elementos, uno veía las construcciones, pues un parque con unos árboles muy bonitos, unos monumentos, y a raíz, digamos, de esos primeros ejercicios de capacitación, pues conocer un poco la estructura, la configuración, cómo se articulan las categorías, que en todas las, digamos, en los primeros ejercicios de capacitación se hace, que es patrimonio material, cuál es inmaterial, cómo está dividido el material inmaterial, qué significa la palabra patrimonio, qué normativas hay alrededor de eso, qué estrategias de protección y manejo tienen los diferentes tipos de patrimonio. Diego, por favor, la siguiente diapositiva. Y revisando el documento, que es un documento extenso, nos dimos cuenta que Tenjo tenía una declaratoria como grupo arquitectónico, es decir, que lo que más relevante se consideraba era la arquitectura que aún permanecía en el marco de la plaza y parque principal. El documento es un documento técnico que hace énfasis en unos aspectos urbanísticos de manzanas, de niveles de protección, de estrategias de implementación de la sostenibilidad de ese espacio. Es decir, es un documento muy ambicioso y extenso, de difícil implementación. Sabemos, por ejemplo, que Zipaquirá acabó de generar su PEN, lo mismo que Guaduas también está en el proceso. Es, son ejercicios que de pronto, y pues leyendo, que quien haya tenido la oportunidad de leer sobre qué se basa en el tema de los PEN, que es el Plan Nacional de Restauración de Centros Históricos, a veces tienen mucho sentido y mucha efectividad, sobre todo en centros históricos deteriorados, como era el caso de Santa Marta en un tiempo, como era y sigue siendo aún en algunos aspectos el centro histórico de Bogotá y la Candelaria, que comenzaron a generar procesos como de renovación urbana. Y, entonces, en el parque principal de Tenjo, pues realmente no tenía, como pues lo argumenta de pronto eso, un deterioro, pero sí un cambio de uso de los espacios y seguramente a futuro un cambio del perfil urbano. O sea, las construcciones se van adaptando y modificando a las necesidades económicas y de la gente, y pues obviamente pues pierden de pronto pierden y pueden ir perdiendo su naturaleza original. Tenemos varias construcciones significativas y a partir de eso pues nos dimos a la tarea un poco, si bien en los libros de Alfonso Zapata, como conté, la persona que escribió los libros de Tenjo, perdón, cuenta un poco de manera pues rápida en qué fecha fue construido y ciertas situaciones puntuales de cada uno, pues nosotros como darnos a la tarea de reconocer esas características y esas características digamos, arquitectónicas, a qué idea estaban haciendo referencia y a qué movimiento estilístico desde principios del siglo XX y anteriores, y también, por supuesto, del siglo XIX, y pues obviamente entender
que nuestro templo colonial, que es un templo doctrinero, pues es una iglesia que inició su construcción en 1603 y terminó en 1632. Estamos hablando de más de 400 años. Por supuesto que es una construcción extremadamente valiosa, ¿sí? Que tuvo una restauración a finales de los años 80, porque como pasa casi con todas las construcciones antiguas, pues que se dejan sin hacer nada, pues se les cae la cubierta. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. A partir de eso, pues quisimos como indagar un poco más, bueno, ¿qué tiene el parque? El parque tiene unos monumentos y pues de pronto esos monumentos también, ¿a qué hacen referencia? Pues sí, hay unos personajes, unos íconos históricos o unos hechos digamos, a recordar y personajes a mencionar dentro de ese parque, un poco como encontrar qué significan esos elementos que están ahí, por qué llegaron ahí. Y por favor, la siguiente diapositiva. Y otro elemento también que nos dimos cuenta a observar fue pues el tema de los árboles. Porque pasaron varios hechos. A raíz de la publicación del PEM, Tenjo entró a participar en un proceso de convocatoria de diseño de restauración del parque principal, junto con otros municipios a nivel nacional que tenían los PEM declarados. Eso significaba que el Ministerio de Cultura iba a asignar un dinero para que un diseñador remodelara el parque. eh, una palabra, digamos, bastante exótica en el campo de la preservación y el patrimonio, utilizar eso, aunque la palabra, digamos, no era remodelar, pero sí era reacondicionar, no me acuerdo exactamente, pero entonces eso, Tenjo participó dentro de ese concurso, se lo ganó un diseñador y ese diseñador pues socializó su propuesta. Era una propuesta pues digamos totalmente contemporánea, disruptiva con el contexto y el entorno. El ministerio solamente daba el dinero que se ganaba la persona que hacía el diseño, más el municipio tenía que correr con cuenta con el tema de la ejecución de esa obra pública. Por supuesto, el recurso del ministerio era, si bien era mucho, que eran como 300 millones por el diseño que se lo ganó un arquitecto, el tema de ejecutar esa obra pública era un tema muy costoso que el municipio, por supuesto, nunca estuvo dispuesto a asumir y generó por parte de la comunidad un levantamiento, una discusión y un cuestionamiento y una revaloración de su propio parque. O sea, ¿cómo así que nos van a cambiar el parque? Nos van a cambiar el parque porque es patrimonio. Ahí hay una serie de extrañas contradicciones que creo que también en su momento las vivió Zipaquirá y las vivió Guaduas. Yo estudié en Zipaquirá en los años 80. Conocí Zipaquirá como es el Parque de Tenjo, como son en gran parte en medida los parques de la sabana de Bogotá, es decir, parques con un modelo, eh, dijéramos un modelo francés de finales del siglo XIX, es decir, parques para sentarse, para descansar, con árboles, con planta y con espejos o elementos de agua pensados en esa naturaleza. ¿Qué pasó en Zipaquirá? Pues se eligió un momento histórico para restaurar el parque. El momento histórico que se eligió es cuando los parques eran plazas de encuentro, espacios de comercio y reunión de la comunidad. Es decir, el modelo que estuvo desde la colonia hasta finales y mediados del siglo XIX o principios del siglo XX. Entonces, a veces cuando se restaura en ese momento es muy arbitrario elegir el momento histórico que es el correcto o adecuado que representa a la comunidad. Sin duda para nosotros y los tenjanos, el parque como es en este momento es como lo queremos y como lo recordamos. No tenemos memoria, es decir, tenemos memoria de cómo era el parque antes en algunos casos, en el caso de algunos habitantes, de cómo era cuando se hacía correlejas y eso. Pero pues para la mayoría de la gente del parque es esto, un espacio de circulación, de descanso, de naturaleza. Y cuando hubo ese tema de ese debate, que se iban a cortar árboles, pues surgió el tema de personas que
que mostraron cómo los árboles eran parte de esa memoria del pueblo, gente que recordaba cuando había sembrado, así fuera un huracán en el 12 de octubre, el Día del Árbol, cuando ellos salieron en la escuela y sembraron ese árbol hace 30, 40 años, fotografías que tenemos de las araucarias que son de 1917, es decir, un poco más de 100 años, entonces... comenzamos a ver que el parque, pues los árboles, por supuesto, también son un elemento natural físicamente, pero también corresponden a un elemento patrimonial y de memoria de la comunidad. Por favor, la siguiente diapositiva. Y fue así como desde el grupo de Vigías, ya en el año 2013, comenzamos a hacer nuestros primeros talleres, porque nos dimos de una cuenta de una cosa, que si bien desde el punto de vista teórico y de organización de la información y de los procesos, uno puede segmentar el tema en patrimonio material, inmaterial y desde diferentes componentes. Como dije, muebles, inmuebles, oficios tradicionales, personajes, culinaria, saberes. Realmente todo es interdependiente y todo está relacionado. Y cuando uno genera un relato, los relatos se unen por un lado o por el otro. Y si nosotros queríamos contar una historia de Tenjo, pues también queríamos dejar de un lado un poco la postura historicista, es decir, de coger el esquema cronológico y año por año contar lo más relevante y de los personajes, pero como que eso se siente y siempre se ha sentido un poco desligado de lo que nos compete a nosotros a veces como ciudadanos comunes y corrientes de una comunidad, pero digamos, cuando uno hace el ejercicio de indagación, pues comienza a encontrar esos vínculos con la comunidad y unos lazos y nexos muy interesantes. O sea, por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán, un personaje liberal, ¿por qué está ese liberal ahí en el parque? Pues porque Tenjo, cosa curiosa que no se sabe, fue un pueblo liberal rodeado de pueblos conservadores. En un momento histórico, siglo media del siglo XX, o sea, de 1900 a 1950, donde eso importaba mucho, donde eso marcaba la diferencia y generaba una serie de conflictos y tensiones con todos los vecinos, inclusive con el estamento religioso que estaba en el pueblo, porque pues los sacerdotes por principio eran conservadores en un pueblo liberal. Entonces, después del 9 de abril, pues se hace un afianzamiento de esa identidad local. Y es como nosotros, pues en Tenjo tenemos una serie de relatos y leyendas de maldiciones proferidas por dos, pues por uno o dos padres, no está muy claro eso, que fueron expulsados del municipio. Pero pues si nosotros hacemos un paralelo y pues que esos padres perdón, maldijeron el pueblo y que el pueblo está maldito y que la gente de Tenjo está condenada a no progresar en 3 generaciones, vamos, muy interesante el relato desde el punto de vista sociológico y antropológico, pero también entender el por qué, pues seguramente desde ese conflicto, porque es bien sabido que algunos padres pues hacían proselitismo político desde el púlpito y seguramente tenían choque con las personas que pues también, digamos, eran abiertamente liberales o políticas. Eso generó en algún momento una serie una serie de conflictos y, ¿por qué no?, la expulsión o excomunión de algunas personas del municipio, que si bien en este momento no es un hecho tan relevante, puede ser que en los años 20 y 30 pues fuera todo un escándalo y algo que quedó grabado en la memoria del pueblo. Bueno, siendo así, nosotros comenzamos los talleres con gente que se acercaba a los fines de semana, invitando a personas de la comunidad, pero también comenzamos a invitar a instituciones educativas mmm, que se acercaran y nosotros fuimos construyendo primero unos talleres muy sencillos, como dije, alrededor del tema o sea, de los ejes temáticos de la arquitectura, los monumentos, su historia y los árboles. Con los niños básicamente pues generamos estrategias didácticas que fueran amenas. Vamos a hacer una carrera de observación y medio ustedes me van a decir, ¿dónde están los 5 monumentos de Tenjo? O quién descubre dónde dice tal fecha o alguna cosa similar. Aquí quiero resaltar, porque pues, para mí es muy importante mencionar a las personas que pues, me han acompañado, o sea, con las que hemos trabajado juntos, porque es que
no soy yo solo, por supuesto, esto es un equipo y gente que ha estado muy comprometida y también que disfruta mucho este ejercicio. En la imagen que tenemos ahí debajo, Jorge Eliezer Gaitán, los primeros talleres que generamos con Angélica Correal y con Germán Perilla. Angélica es artista plástico y Germán eh, es agrónomo. Entonces, por supuesto, aquí abajo, al lado derecho, tenemos a Germán hablando sobre el nogal, porque pues en nuestra tradición tenjana, y yo lo recuerdo como niño, uno cogía las pepitas del nogal, las abría y uno se comía la semillita que son las almendras y uno decía, ay, vamos a comer coquitos, y era un ejercicio que uno hacía con los niños durante su infancia. También se habla, por ejemplo, el tema de la nogalina, que es un pigmento natural. Es decir, hay muchos abordajes que podemos hacer muy interesantemente. Diego, pasemos a la siguiente, por favor. En el año 2015 sucede algo muy interesante y aquí abajo yo coloco gestión, recursos y suerte, porque es que en el tema de la gestión no solo está la gestión, sino que se tienen que sumar muchos factores. Ojalá el azar no fuera necesario, pero a veces lo es. Hay procesos y sobre todo los procesos de identificación y registro, bien sea y de generación de planes, son procesos costosos, procesos que requieren inversión de recursos. No son fáciles de hacer porque hay que contratar especialistas, bien sea desde el punto de vista arquitectónico, hay que contratar, asesorarse de especialistas en arquitectura y que tengan formación en restauración. Frente al tema del arte rupestre, también personas que tengan formación en eso y sepan cómo llenar y diligenciar todo el proceso para registrar las fichas. Y eso requiere que el municipio haga una gestión ante el departamento, el municipio también tenga unos recursos para poder llevar a cabo esos procesos. Entonces, se necesita la suerte de tener unas personas que lideren ese proceso, que que lo muevan a nivel departamental o local y que y que el municipio tenga la posibilidad de generar esos recursos. Aquí veo una pregunta de Jimmy que me gustaría como, como responder un momentico antes de seguir avanzando sobre el tema del PEM. Mm, en el PEN de Tenjo hay muchos azares, o sea, o sea, si yo fuera, digamos, siendo muy honestos, eh, Tenjo ya contaba con una declaratoria de monumento nacional. Y Tenjo, ¿por qué la contaba con esa declaratoria de monumento nacional? Tan sencillo porque esa gestión la hizo alguien desde que existía Colcultura. Porque en el pueblo vivía Julia Arciniegas, y Julia Arciniegas era hermana de Germán Arciniegas, un gran gestor cultural y político nacional. Ella vivía en el pueblo y dijo, este pueblo es bello, este pueblo yo quiero que tenga un reconocimiento y una protección. Ella lo decidió, quiso en los años 80 hacerlo. Ella adelantó esa gestión en los años 80, que avanzó un poco más en los años 90, frente que pues primero era monumento nacional, después pasó a ser bien de interés nacional. Y como el municipio tenía esos avances en ese reconocimiento y protección y después en los años 2000 tenía recursos, pues contrató con un equipo de profesionales de la Universidad Javeriana, pues el diseño de ese plan. Entonces, con eso no quiero decir que lo que tenga Tenjo no sea valioso, por supuesto, como digo. O sea, en primer lugar, una iglesia con más de 400 años sin duda es un elemento arquitectónico muy valioso, pero también es la suerte de contar con unas personas que tengan la capacidad de generar esa influencia en otras instancias, porque para quienes han estado metidos en el proceso de la gestión del patrimonio, el patrimonio tiene diferentes instancias, o sea, uno hace un ejercicio a nivel local, que si quiere darle un avance lo lleva a nivel departamental, tiene que pasar por la aprobación con el Consejo Departamental de Patrimonio, y si se quieren más recursos, hay que ir a instancias nacionales. Eso, por supuesto, es un proceso largo, tedioso y que el municipio tiene que garantizar una cofinanciación. Entonces, también es muy complejo. En el caso de los municipios de categoría 5 y 6, que son la mayoría de los del departamento y casi de Colombia, es un tema que es muy difícil y a veces se hace
casi imposible que ellos puedan acceder a esos procesos, a menos que alguien desde el gobierno nacional pues quiera realmente meter la mano. Regresando a nuestro tema del proyecto Tenjo Rupestre, pues comenzamos a trabajar con Diego y pues con Diego ya nos conocíamos desde el 2013, que él participó de los procesos de capacitación que organizó Rosalba Salazar. Pues se dio a la tarea de hacer un inventario de los sitios con arte rupestre. En el parque, perdón, del municipio ya existía un monumento a los pictogramas o a las pinturas de la montaña, como se decía, o de arte ancestral de nuestros primeros pobladores, y se había hecho alguna vez un pequeño mapa como a finales de los 80, mediados de los 90, sobre qué dibujos había en las piedras de la montaña, pero pues eso digamos que no había tenido mayor trascendencia. Obviamente pues eh, ya se dio cuenta, en el año 2008-2009 se crea por la CAR en esos cerros de Churuguaco Alto, donde están los pictogramas, el distrito de manejo integrado. La CAR genera como un pequeño recorrido, unos caminos empedrados, se hace visible ese espacio y con la visibilización de ese espacio también comienza a entrar el deterioro en ese espacio. Es decir, antes la montaña, pues sí, era para los conocidos y los del pueblo y los que íbamos a las cuevas, pero después de que se hicieron esos senderos y ciertas zonas como de descanso, pues el flujo de personas comenzó a aumentar. Pues como no había medidas de control, pues obviamente hubo cierto deterioro, un cierto y bastante deterioro en esos espacios, y la visibilización de, bueno, y aquí siguen estando estas piedras que están en la montaña. Entonces pues se quiso hacer esa tarea, ese registro, porque pues en el ICANN aparecían solamente como dos piedras marcadas cuando pues al finalizar este proceso se finalmente creo, no estoy seguro, Diego me corregirá, 24 piedras pues con pinturas en sus caras en diferentes estados. Entonces pasamos de dos registradas en el ICANN, como unas 8 que se conocían, a 24, pues sin duda un número significativo. Y algo valioso que yo rescato de este ejercicio, que también es la suerte de contar con una persona que lo encabece, un equipo que lo encabece, con una visión más allá del ejercicio académico, investigativo o económico, es porque los ejercicios a veces investigativos, como yo los conozco, son ejercicios costosos que a veces los municipios le apuntan, pero se quedan en un documento grueso almacenado, donde pues en una dependencia de la administración pública, como soporte de una plata que se gastó, pero eso jamás tiene trascendencia más, es decir, trascendencia en ningún otro escenario. Este proyecto que se planteó con el equipo de Tenjo Rupestre se planteó como participativo, es decir, Diego llegó junto a otros profesionales como Álvaro Botiva y otras personas, fueron, digamos, los profesionales que encabezaban el ejercicio, y frente a eso nosotros, un número de las personas, un número de personas del equipo de vigías, no me acuerdo si éramos 3 o 4, éramos las personas que acompañábamos en ese ejercicio. Pues ¿qué fue lo importante? Pues aprendimos de ese ejercicio, es decir, cómo se registra, cómo se documenta, cómo se hace la toma fotográfica, qué tipo de manipulación de las imágenes se puede hacer para resaltar el tema de la pictografía, qué tipo de manejo se debe dar a ese tipo de superficies, porque pues está el hecho muy tradicional que sucedía en todo lado de echarle agüita a la piedra para que se vea más el pictograma, y pues nosotros sabemos que esos procesos de salinización y afectación de la piedra, pues que no debe suceder. Entonces fue un gran aprendizaje para el equipo de vigías. Diego, por favor, la siguiente. Yo siento que me estoy extendiendo mucho y me preocupa el tiempo. A partir de eso, pues, ¿qué hicimos? Integrar nuestros talleres desde el centro histórico con el sitio de arte rupestre. Realmente el recorrido entre el parque principal y donde están los pictogramas puede ser 1 kilómetro, tal vez menos. Es muy cerca donde, o sea, el pueblo está pegado al pie de monte, al pie de los cerros. Entonces, nosotros comenzamos a generar un recorrido partiendo, como está aquí en las fotos, desde la pila, aquí en las foticos que están a la izquierda, las imágenes abajo, partiendo desde la pila, generando un guión. ¿Por qué el pueblo está donde está? Porque el pueblo era un asentamiento indígena. O sea, cuando los españoles llegaron, los indígenas estaban ya ahí, estaban en alguna parte de Chincé.
estaban como en 2 o 3 lugares, pues y lo reunieron en esa parte central. Y es porque es un lugar, digamos, un lugar donde se hace posible habitar. La sabana de Bogotá, como todos sabemos, pues era un terreno, es un terreno de inundación, es un terreno que su naturaleza es pantanosa, pues los pueblos siempre precolombinos decidieron habitar pegados frente al piedemonte, pues en terrenos que no se inundaran, por supuesto, pero también cerca de las fuentes de agua. Tenjo, donde hoy están las cuevas, bajaba una quebrada que era la quebrada Tiguacé. Tenjo tenía muchos nacimientos en ese sector donde estaba la montaña, entonces bajaba el agua de la montaña, estaban en un sitio un poco alto, resguardados, pues era un lugar ideal para habitar, por supuesto. Entonces comenzamos a integrar nuestros talleres desde el parque principal, arrancando como en el momento presente, hablando de las aguateras, del agua como eje y haciendo un recorrido hacia atrás a medida que ascendíamos por la montaña. Aquí rescato una cosa y es que algo de lo que adolecen estos ejercicios, o sea, yo lo hablo muy, muy ameno y muy continuo, pero pues estamos hablando de 11 años donde ha habido momentos que pasan meses y no se hace nada, o a veces hay los espacios o no hay los espacios. En cierta medida nosotros hemos tenido la fortuna también de contar con el espacio de poder hacer los ejercicios dentro de las instituciones educativas, es decir, algo que nos permite fortalecer nuestro discurso de cómo lo contamos, cómo lo construimos, generar estrategias didácticas y pues también la posibilidad de replicar, porque pues todos, como digo, el ejercicio investigativo obviamente es muy válido y es un fundamento, pero sin el proceso divulgativo de sensibilización frente a la comunidad, pues tampoco madura el discurso, ¿sí? Aquí al lado derecho de las imágenes, hay que estoy levantando el brazo derecho en pose de prócer, es un espacio que consideré muy valioso, que fue con los docentes de las instituciones educativas del Enrique Santos Montejo, del colegio, que es del casco urbano. Eso, por favor, gracias, Diego. Porque muchos docentes, o sea, un pequeño porcentaje de docentes son de Tenjo, pero el resto son de otros municipios, incluyendo pues también algunos que son de Bogotá. Y ellos en sus cátedras, o por lo menos en ciertas asignaturas, les toca hablar de Tenjo, pero no lo conocen. Sentarse con ellos, hablar del parque, de los monumentos, de los árboles, de la historia, de los hechos curiosos, cómo se conectan, y, o sea, cómo se conectan entre ellos y cómo se conectan con nuestra realidad presente, pues es un ejercicio muy valioso que tuvimos la oportunidad de hacer y que espero continuemos pudiendo hacer. Pasemos a la siguiente, por favor. A partir de eso, pues quisimos también hacer ejercicios en las sedes rurales. Pues tengo cuenta con 3 sedes en el casco urbano y son 17 en total, o sea, 14 rurales, pues a acceder a las rurales. Afortunadamente, desde Secretaría de Educación y Cultura, que era en su momento, hoy en día el Instituto Municipal de Cultura es independiente, se nos apoyó en algunos momentos, en algunos años, con unos recursos para realizar esos talleres, unos recursos que nos permitían pues realizar esos horarios y percibir esos talleres y percibir unos honorarios, tener unos materiales como los talleres que hacíamos con tiza en el piso para hablar del tema de la iconografía, en relación a la pintura rupestre, a las imágenes, en fin. Y aquí al lado derecho abajo, la realización de algunos murales con los niños de algunas sedes, también trabajando el tema de la memoria, pues desde el territorio. Pasemos a la siguiente, Diego, por favor. A partir de ahí que comenzamos esos talleres y cada vez más cercanos con las instituciones, pues hicimos un ejercicio de alianza. Los colegios pues tienen espacios y procesos, a veces no es fácil acceder, a veces los docentes directivos pues son reacios a que los muchachos salgan, pero pues finalmente nosotros pudimos generar un equipo un semillero de vigías, porque en fin, en definitiva los vigías como tal pues somos adultos, y somos 8 personas interesadas con una formación que nos es afín o con unos intereses, somos docentes, un historiador, gente de las artes, pero pues digamos que el tema de la apropiación social del patrimonio pues implica realmente una transmisión y un trabajo también hacia las otras generaciones y no solo transmisión de la información porque pues ellos también tienen sus propias maneras de ver, a veces uno
con el tiempo se le va olvidando que pues hay muchas maneras y muchos momentos como se ve el pasado, el presente y el futuro, y lo que para nosotros a veces en este momento ya es poco tiempo, para los niños ya es historia. Uno a veces le dice, no, es que esto tiene 15 años y para ellos, pues, para un niño que tiene 10 15 años es mucho más de lo que ha vivido y para uno pues 15 años ya resulta un intervalo de tiempo bastante pequeño. Y fue así en el marco de este tema del semillero de vigías como pudimos visitar unos lugares que consideramos relevantes. En ese pues nos acompañó Diego, como aparece en la imagen, en su Tatausa, creo que Pedro Argüello, si no estoy mal, también nos acompañó con la charla, conociendo pues el ejercicio de, de guión de recorrido que hay en su Tatausa, muy bien hecho, pues la restauración, el espacio, la capilla Poza con sus murales, y también visitamos las piedras del Tujo en Faca para ver pues en las condiciones en que está hoy en día ese parque arqueológico, y pues también que tiene mucha pertinencia pues en el caso de Tenjo por el tema de las pinturas rupestres. Pasemos a la siguiente, Diego. Y en ese tema de construcción y fortalecimiento de alianzas al interior, pues también los colegios siempre tienen proyectos educativos al interior, bien sea por un profe que le gustó mucho la gestión de ciencias sociales o alguien de otra área que se mueve en ese campo. En este caso, un miembro del grupo de vigías, la profesora Nuri Rincón, que es del área de literatura y lengua española, se vinculó al grupo y con ella fue con quien generamos en principio el tema de los primeros recorridos con los muchachos, los grupos que querían salir y participar, luego el tema de los semilleros y en tercer lugar nuestro apoyo desde los vigías para que ella fortaleciera un proyecto que tenía al interior de su institución, porque pues transversalmente se toca con lo de nosotros, que se llama Construyendo Identidad, que era un ejercicio desde la identidad, el sentido de pertenencia, la construcción de textos, y es así como desde los recursos que se consiguieron en algún momento para el tema de los vigías, pues se generó una publicación que ahí está. Y bueno, pensé que la tenía aquí a la mano, pero no la tengo a la mano, pero ya aparece. Pero entonces se generaron, digamos, una serie de materiales impresos, entregables, que son, digamos, son importantes en la medida en que son unos resultados concretos del ejercicio de esos niños y jóvenes, ¿sí? Entonces me parece, es decir, es valioso cómo encontrar y apoyarse en esos espacios, porque vuelvo a hacer énfasis, el tema de la continuidad, porque es que a veces se hace un año o se hace una actividad para el mes del patrimonio, como nos pasa en muchos, ay no, que hay que, llega el mes del patrimonio, entonces el director de cultura puede llamar a los vigías o cualquiera, no, hagamos algo, se hace algo ese mes, una, dos, tres o una semana de actividades máximo, y bueno, listo, y se acabó, y hasta el próximo año. Pues realmente, digamos, de esa gota en gota en años, pues muy poco se avanza. Pasemos a la siguiente imagen, por favor, Diego. Por último, aquí dejo mi última diapositiva, más escenarios. Hemos tratado de involucrarnos en otros escenarios. En estas imágenes del lado izquierdo, bueno, digamos el lado izquierdo, fue una invitación que le hicimos a Juan Guillermo Cabezas, que es el coordinador de patrimonio del grupo de vigías allá del municipio de Mosquera, que vinieran su grupo de semilleros muchachos de vigías con el profesor de sociales de un colegio para pues que escucharan nuestra propuesta de guión, información, recorrido y nos acompañaran en los sitios. Y al lado derecho, Diego, por arriba, las actividades que se generaron desde el Centro Cultural Bacatá en los años, creo, no sé si 2017, estoy seguro de uno, y no me acuerdo qué otro año más, donde desde allí se generó unos encuentros regionales de vigías del patrimonio, donde pues yo tuve la oportunidad de presentar pues el proceso que se había dado en Tenjo, y pues ahí estaba mi compañero Germán Perilla también. Y abajo esas dos imagencitas pequeñas que tengo ahí, tienen que ver con mi trabajo dentro del campo del teatro, pero también dentro del patrimonio. Y es que Etavio y Tenjo es rico en una construcción de un imaginario que viene desde los 90 y tiene que ver con el tema ovni, por supuesto con la Peña Huayca y el Cerro de Mancuy y toda esa, digamos, ese discurso contemporáneo alrededor de los extraterrestres y el ovni y los ovnis, y es así como a partir de un relato que, pues, digamos, yo propongo como ficción en principio y que es un trabajo de teatro infantil juvenil,
propuse una obra que se llamó Tenjo Extraterrestre, que recoge un poco de esa memoria popular sobre un señor que fue secuestrado o abducido, según él mismo, ¿no? En los años 90 por extraterrestres. Y pues la obra, pues, digamos, tiene un tono jocoso, cómico, pero también es muy interesante. Y en los espacios que la hemos presentado, pues la gente se interesa mucho porque pues causa digamos, curiosidad, que es un relato, digamos, local contemporáneo, en teoría basado en hechos reales, según su relator. Entonces, ¿cómo el patrimonio también se puede transversalizar con otras expresiones artísticas? Diego, iba porque, pues, si hay alguna pregunta, pues sé que hay varias preguntas, pues si podemos de pronto hacer algo, responder algunas de alguna manera breve, no sé. Bueno, Gustavo, muchas gracias, ¿no? Muy chévere escucharlo, muy chévere ver el proceso de un amigo en el cual me lo encontré una que otra vez en ese camino largo de 11 años y es muy satisfactorio ver que uno se va encontrando o sea, con ejemplos también que retroalimentan la experiencia. Creo que de eso se trata las relaciones humanas. Eh, Personalmente, pues o sea, quiero mucho a Tenjo, le tengo una gran estima, es un territorio muy bonito, hay una muy buena energía y esa energía, pues más allá de los ovnis y de la montaña, definitivamente está en la gente. Creo que sí, el tono del territorio lo pone la gente y sus gestores culturales y patrimoniales son esenciales en esa construcción. Entonces yo creo que en las comunidades, en la medida en que estén, yo encontré en Tenjo una comunidad, pues que como en todas, pues pueden haber diferencias, etcétera, pero la gente sí siente un arraigo en torno pues a unos elementos comunes que finalmente son el patrimonio, ¿no? Gustavo, pues han habido algunas preguntas, me gustaría como compartirles, si quiere vamos un poquito de atrás Sí, hacia adelante. yo también estoy aquí revisando. Pues Sí. esta última de Susana, si quiere, Mm, miramos. sí, pues no sé, ella propone porque Susana tiene una experiencia pues en otros ámbitos, pero ella se relaciona mucho con gestión también de proyectos, entonces pues nos propone el programa Ondas del Ministerio de Ciencias, no sé si lo conozcamos, yo no lo conozco. Yo sí lo conozco, pero no, nunca hemos participado, ni siquiera hemos contemplado la posibilidad y pues le agradezco mucho a Mm. Susana abrirnos esa posibilidad. Bueno, Mm, nos saluda también Isabel Cristina Alzate, que es una gestora también y vigía de patrimonio del Quindío, de Armenia, y pues nos hace un comentario a propósito de algo de lo que decía Gustavo, en el sentido de que escuchar esas experiencias nos anima a quienes apenas empezamos a entender el mundo del patrimonio. No, perdón, creo que me equivoqué. Ella hizo dos comentarios, creo que había sido este otro, donde dice que muy válido el ejercicio de divulgación para madurar el discurso. Eh, Eso lo comentó Gustavo ahorita hace un rato, en el sentido de que hablaba de que los procesos de investigación son importantes, pero sin la divulgación, pues esto se queda ahí muchas veces en nada, ¿no? Sí, sí, digamos algo es que hay muchas maneras de mencionarlo, o sea, uno puede decir, no, o sea, desde una estructura de ejercicio, es decir, uno necesita unos insumos de conocimiento, unas estrategias, o sea, digamos como lo propondría el ministerio, uno lo podría apropiar, o sea, primero unos conocimientos base para tener que decir. Luego, unas estrategias de divulgación o formación, es decir, cómo contarlo. Y tercero, unas estrategias como también lo menciona el ministerio, de uso o de disfrute de eso. ¿Sí? Es decir, conocer cómo contarlo y cómo utilizarlo en el buen sentido de la palabra. Digamos, entre paso y paso siempre hay temas problemáticos, que es las estrategias didácticas, pues digamos, en mi ejercicio docente digamos, uno de los temas fundamentales a lo que nos hemos dado la tarea, cómo traducir esos ejercicios investigativos y discursivos densos en unos muchos más cercanos, digamos,
desde la lógica del aprendizaje significativo y pues también repensarlos en el uso frente a qué se le, a qué se le cuenta o cómo se acerca uno frente al visitante externo, es decir, al ejercicio del turismo, que también es un tema delicado, sensible, pero en cierta manera, es decir, necesario por lo que puede implicar a nivel de sostenibilidad de los espacios y también de inclusive de la misma memoria, es decir, de contarnos a otros quiénes somos y qué tenemos y qué es lo que valoramos y cómo hacer que ellos valoren eso que nosotros también valoramos. Mm. Nos hace otra pregunta Susana. ¿Cómo se relacionan las acciones de vigías de patrimonio con las apuestas de turismo del municipio? Es decir, ¿qué relación guardan con las iniciativas comerciales que existen vinculadas al patrimonio? Ha sido de difícil articulación, o sea, lo intentamos como en el año 2017 hacer un ejercicio de informadores turísticos, porque digamos por reglamentación y normativa no podemos hacer guías turísticos con los muchachos, digamos, de servicio social, porque ser guías turísticos implica una formación técnica con el SENA, entonces queríamos hacer los formadores, no pudimos a articular todos los componentes, es decir, los colegios con el apoyo de la administración como el ciclo formativo y el ciclo en que ellos estuvieran con la experiencia frente al público, ¿sí? O sea, solamente pudimos hacer como el ciclo formativo donde le contamos cómo sería un posible guión, qué contar, qué aspectos a tener en cuenta, pero no se logró implementar. Sería muy importante porque, digamos, algo que uno evidencia, es decir, el primer ejercicio turístico que se da o de fuente alrededor del turismo es el gastronómico. Y el gastronómico es porque es el que no requiere discurso o que menos discurso requiere, ¿sí? O sea, porque es decir, es un ejercicio de producción de un bien, o sea, de un alimento que sí está basado, puede ser en una tradición o en algo, pero cuando se requieren generar otros ejercicios que requieren contar o hacer más cosas basadas en otros relatos, pues es decir, requiere más insumo, pues a eso, digamos, a eso hay que apuntarle a construir mejores insumos. O sea, nosotros o sea, nosotros digo, en Colombia, todavía no somos tan buenos para contar esas historias y para generar todos esos relatos que acompañen, digamos, lo que hoy en día se llama la experiencia del visitante, ¿sí? O sea, digamos, lo que en principio podemos ofrecerle a la gente es un almuerzo rico, unos postres y que se siente un ratico y ya, pero pues necesitamos tener otro tipo de experiencias que también acudo experiencias más maduras que estén soportadas sobre otras cosas, ¿no? Bueno, voy a volver a repetir un comentario que me equivoqué ahorita, lo pasé de largo. Nos lo hizo Sandra Pachón. Dice un Sí. proceso muy interesante que involucró diversas áreas del conocimiento. Escuchar estas experiencias nos anima a quienes apenas empezamos a entender el mundo del patrimonio. Felicidades. Pues muchas gracias, Sandra. Y bueno, eh, bueno, listo, son las 6:30. Bueno, nos hacen otro comentario también Susana, que Tejo es bello y lo que dice Diego es verdad, la gente puede aportar en construir y fortalecer el tejido que describes, Gustavo. Sí, yo creo que también pues todos los territorios tienen sus particularidades, sus fortalezas, pues también sus debilidades como todo. Yo creo que todo depende de saberlo entretejer en un discurso coherente que sea el asiento pues para finalmente darle significación a todos esos patrimonios que están muchas veces inconexos por culpa a veces es de las aproximaciones de disciplinas tan diferenciadas como el abordaje que se hace, ¿no? Desde la arquitectura se encarga solo de edificios, la arqueología solo de lo arqueológico, ¿no? La historia, pues, de solo de los documentos. Y finalmente lo que como gestores sí considero que se debe hacer es entretejer y coger un poquito de todo, por eso es un trabajo interdisciplinario, básicamente, que implica darle coherencia territorial al patrimonio, o sea, trascender esas categorías compartimentadas para de verdad empezar a generar una visión mucho más amplia, integral entre los patrimonios, pero también integral hacia las acciones que se realizan en torno a él. Por eso yo les decía que dentro de la gestión patrimonial no se puede separar
por ejemplo, la investigación de la divulgación, como nos lo recordaba Gustavo, ni los procesos de conservación pueden ir por un lado diferente a los de la protección normativa. O sea, todo debe estar integrado y ahí como el gran reto, ¿no? Sobre todo porque eso requiere muchos actores sociales diferenciados y creo que lo difícil es eso, ponerlos en armonía para poder ir todos hacia adelante o hacia un mismo objetivo, ¿no? Sí. No, es que esa síntesis está perfecta. Ah, no, qué pena, no quería sintetizar, sino estaba como No, cabeza. pero sí. eh, o sea, digamos, es lo que sucedió. A veces las cosas, digamos, tienen la intencionalidad, a veces la misma metodología dinámica de los procesos tienden a apuntar hacia eso, ¿sí? Porque mm, digamos que los abordajes muy particulares, es decir, desestructuran y no permiten a los no especialistas poder entender el discurso, es decir, desde dónde, qué se está diciendo y desde dónde se está diciendo, porque es una postura demasiado particular. Y pues si uno está atendiendo, es decir, a que el eje principal desde los vigías inicia, en este caso, desde la apropiación social, es que la comunidad entienda, reconozca y construya o visibilice esos lazos, pues obviamente ese no es el camino, entonces hay que hacerlo. Por supuesto que en determinados casos hay que hacer aproximaciones muy puntuales, muy desde unas prácticas disciplinares específicas, pero solamente son en situaciones particulares, ¿no? Gustavo, una pregunta de parte mía. Sí, señor. ¿Vigías de patrimonio o gestores de patrimonio? Mm, complicado el asunto. A mí lo que no me gusta del tema de vigías de patrimonio es el supuesto voluntariado, porque pues sí, o sea, todos tenemos la voluntad de hacer algo, pero de todas maneras se necesitan, es decir, se necesitan recursos para hacer las cosas. Y si no los pone la nación, los tiene que poner uno, ¿sí? O sea, yo necesito desplazarme para ir a contar algo. O sea, alguien me da para la gasolina de ese carro si yo necesito ir a una vereda, o lo doy, me lo da otro, ¿sí? Si yo quiero hacer una publicación, ¿quién me da para la publicación? Si yo necesito dedicar un cierto tiempo para hacer un guión o una investigación o un texto de cierta calidad, ese tiempo, es decir, quién lo pone y quién lo reconoce. Sí entiendo, o sea, yo reconozco que en todo hay intereses y los intereses son válidos, seguramente unos más legítimos que otros, ¿sí? Pero digamos que a mí se me desdibuja mucho el tema de vigías por el tema de estar vigilando, ¿sí? Por supuesto, nosotros estamos eh, atentos a a la destrucción o al deterioro de las cosas que nosotros consideramos valiosas. Lo que pasa es que los términos absolutos son muy complicados. Creo que el nombre gestores es un nombre mucho más amable e incluyente, porque vigía se limita como, oye, nosotros somos los ojos y los policías para que el patrimonio se mantenga, pero es que el patrimonio se transforma. Y ahí también es una cosa bien compleja, ¿sí? O sea, no todo lo que nosotros queremos va a permanecer, pero sin duda muchos trabajamos porque las cosas que nosotros consideramos valiosas permanezcan o permanezcan mucho más tiempo del que posiblemente no permanecerían si nosotros no estuviéramos ahí, ¿sí? Entonces, mm, ahí con esa pregunta me dejas a mí pensando más que con una respuesta absoluta, pero siento que gestores es un término un poco más amplio y más amable que de pronto el de vigías como vigilantes y como voluntarios, porque esas dos cosas del voluntariado y de vigilar, mm, no, digamos, no sé qué tanto sentido tengan en este momento. Sí, se la decía y la traía a colación, Gustavo, porque precisamente, pues a raíz de estar por primera vez, digamos, formalmente, el grupo nuestro que estamos en este momento presentándonos como gestores de patrimonio, inscritos dentro del programa de vigías, pues nos hemos dado también un poco a la pela de empezar a acuñar el concepto de gestores para ampliar y darle una nueva dimensión a hacer vigía de patrimonio
propiamente, porque como usted bien lo decía, ser vigía es un voluntariado, pero así nació hace 20 años, un poco más, 21 años ya el programa, pero ese programa ya ha madurado, o sea, ya estamos llegando a una adultez porque básicamente, y conozco gente que empezó a ser vigía siendo muy niños y hoy en día ya son profesionales que se dedican al patrimonio, entonces sí, sí puedo dar fe de que efectivamente ya estamos llegando a una mayoría de edad en la que ya no basta con ser voluntario. Hay que reconocer la labor que hacemos en torno al patrimonio como una labor profesional, como una labor que debe ser remunerada, que requiere una sostenibilidad, porque ya nos hemos enfrentado a situaciones en las que decimos, no, pues es que esto ya no se puede más sostener así, ya muchos le hemos dedicado muchos años de nuestras vidas y de nuestros recursos por ese amor que tenemos a la historia y al patrimonio, pero realmente se requiere un compromiso mucho más eficiente de parte del Estado, de las alcaldías, de las gobernaciones, para empezar a mirar que ya no es una cuestión, y lo mismo creo que pasa en la gestión cultural en general, ¿no? Pues con los artistas, que se les ve así como los que pues hacen, los que distraen y le dan como el saborcito a la vida, pero finalmente de algo se tiene que vivir. Entonces, Sí, desde luego no se trata de estar pidiendo como deme, sino de que se reconozca y se empiece a generar que ese programa de vigías trascienda y que ya no se vea como el voluntariado, que muchas veces inclusive se ve como de niños o jóvenes que chévere todo, que tan chévere el patrimonio, pero sí, el patrimonio es chévere y todos lo queremos, pero realmente se requiere un compromiso mucho más profundo de la institucionalidad. Y esto lo digo, por ejemplo, en el contexto de algo tan importante como el Consejo Nacional de Patrimonio, donde entre 16 creo que son integrantes de ese consejo, solo hay uno de la sociedad civil, que es el representante nacional de vigías, que es elegido por todos los grupos de vigías, pero solo tenemos una persona que es un vigía, que es el representante de la sociedad civil ante un Consejo Nacional de Patrimonio que lo conforman instituciones, representantes ya de instituciones y otros ámbitos, digamos, ya más formalizados y sobre todo parte del Estado. Entonces sí requerimos que se empiece a generar una discusión y una visibilización de la gestión del patrimonio como todo un ámbito interdisciplinar, multidisciplinar y sobre todo pues profesional para que se gane muchos más espacios en esas instancias, por ejemplo, como la del Consejo Nacional de Patrimonio. Tiene toda la razón. Frente a eso, pues yo también hace poco presenté un proyecto, digamos, dentro de una propuesta de proyecto dentro de una convocatoria que sacó el IECUT de recursos INC, donde, pues, digamos, el análisis o la propuesta que yo hacía es que hay que fortalecer las capacidades de los grupos de vigías porque pues ya no nos podemos quedar que los municipios piden recursos para capacitación básica del grupo de vigías, porque es que después de 10 años, digamos, de los procesos de formación y conocimientos, que venga un agente externo a volvernos a decir, bueno, ¿cuáles son las clases de patrimonio? Pues, digamos, resulta totalmente anacrónico, fuera de contexto y ofensivo si se quiere en ciertos aspectos, porque pues nosotros, por supuesto, digamos, conocemos la normativa nacional, la hemos manejado, hemos hecho unos procesos de investigación y documentación y de creación de guiones desde nuestros territorios que pues, por más especialista que sea el agente externo, cuando hace un abordaje así tan superficial y tan general, pues obviamente se queda fuera, a menos que sea un ejercicio realmente a profundidad en un campo que nos competa, pero sí, el proceso definitivamente ha madurado y no somos los mismos que que en el año 2010 no teníamos ni idea de respecto a esos aspectos. Por supuesto hay diferenciales, no en todos los territorios están los avances, digamos, yo reconozco, por ejemplo, el proceso que se ha llevado a cabo en FUNSA, tanto a nivel institucional como independiente, que se ha consolidado, pues también sé obviamente los procesos que se han llevado en Sutatausa, en Paca, es decir, conozco algunos espacios y procesos que se han dado sobre todo en Sabana Centro y Occidente que tienen unos avances e implican de todas maneras una nueva una nueva mirada, un ejercicio desde lo profesional que obviamente implica unos recursos que ya no se pueden, digamos,
subsidiar, acompañar o gestionar desde el voluntariado, sino que definitivamente implican unos ejercicios de inversión tanto pública como privada frente a eso, ¿sí? Entonces, claro, por supuesto, las cosas maduran, avanzan y definitivamente estamos en otro momento y, y, mm, y yo creo, otra vez como retomando, a los vigías en sus territorios se les debe dar el espacio precisamente para que fortalezcan sus capacidades o como digo también maduren sus discursos en el ejercicio de su quehacer, más que digamos en la totalidad de las acciones que a veces se hacen, como llamar a un agente externo para que vaya y cuente o vaya y presente, sino darle la posibilidad de que ellos mismos desarrollen y construyan productos mucho más sólidos, con mucha más proyección y pues mucho más complejos, ¿no? Mm. Bueno, Gustavo, bueno, aquí nos saludan Diego Carrejo, Ángela Guáqueta. Ángela Guáqueta nos dice que gracias por este espacio. Bueno, y a todos ustedes, desde luego, muchas gracias por acompañarnos hoy en este día tan difícil, tan sui generis, pues más allá del clima, desde luego el clima social, político, el que estamos atravesando. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo ya son las 6:45, a las 7 está programado un cacerolazo, entonces estamos haciendo parte de este proceso porque consideramos también que ser gestor de patrimonio es ejercer ciudadanía a través del patrimonio, porque pues también en la medida en que como ciudadanos ejerzamos nuestros derechos de derechos a la cultura, el acceso al patrimonio también, pues estamos generando también formas de gobernanza autónoma de nuestros territorios, especialmente los locales. Creemos que el patrimonio es un gran instrumento, un dinamizador de estos procesos de, de ciudadanía. Entonces, bueno, los invitamos y les recordamos a las 7 de la noche un cacerolazo, una forma de también sumarnos a esta situación tan compleja por la que estamos atravesando y agradecemos mucho a todos pues, el acompañamiento que nos hicieron hoy. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo invitado. Ya lo estaremos anunciando y todos bienvenidos los que estén interesados en este proyecto de gestores de patrimonio, pues me pueden escribir por el interno para ver si quieren hacer parte del grupo. Desde luego, con mucho gusto está abierto para que sumemos, ¿no? Sumemos entre todos. Diego, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que estuvieron acompañándonos y que nos verán en diferido. Bueno, muchas gracias Feliz y noche. nos vemos.